Oye, tienen que firmar. Nada de lo que haces importa, tu existencia es una mentira. La Luna y Neptuno aspectados en la carta natal 2. Y dijo, mi madre era muy alta y muy delgada. Se trataba de una criatura casi etérea y de naturaleza romántica que encontraba incluso el más insignificante de los inconvenientes como algo muy difícil de aceptar. De hecho, a menudo, estos ni siquiera existían, simplemente se trataba de un error o de una mala interpretación. Esta charla era necesaria y tuve que tropezar varias veces en la oscuridad con la esperanza de poder encontrar alguna parte de ella que no desease herir. Realmente, para ilustrar un fuerte contacto entre estos dos planetas sería muy difícil encontrar una combinación más adecuada que la de esta persona con una luna conjunta a Neptuno en el signo de Virgo y en la casa 12. En otra parte del libro, Shirley MacLaine nos habla de lo difícil que le resulta poder encontrar a su madre, así como sobre su incapacidad para sentirse identificada con ella. Este suele ser un sentimiento muy frecuente entre las personas con algún contacto entre la Luna y Neptuno cuando hablan de sus madres. Pero, en general, también acostumbra ser bastante común entre la gente siempre que hablan de sus amigos Luna y Neptuno. Se trata de una combinación extremadamente sensible e impresionable, y las personas con estos contactos fuertemente marcados en su carta natal pueden llegar a tener verdaderas dificultades a la hora de establecer sus propios límites. Estos límites suelen ser bastante débiles y, al igual que lo que sucedía con Sol y Neptuno, también les cuesta mucho llegar a darse cuenta de dónde empiezan y terminan sus propios sentimientos y los de los demás. El sujeto tiende a emocionarse con mucha facilidad y puede ser capaz de cargar sobre sí mismo todo el peso de las emociones y de los sentimientos de los demás. Pero, al mismo tiempo, las personas con algún aspecto entre la Luna y Neptuno suelen encontrar muy difícil poder llegar a comprender sus propios sentimientos, así como poseer una clara idea de cuáles son realmente los verdaderos sentimientos de los demás. Aunque el individuo Luna y Neptuno posee una enorme capacidad para poder experimentar los sentimientos, no siempre está tan dotado como para poder definirlos y comprenderlos realmente. La presencia del elemento aire, así como la de un Mercurio estratégicamente situado en la carta natal contribuirán en gran medida a compensar este hecho. Igual que los aspectos entre Venus y Neptuno, los aspectos entre la Luna y Neptuno a menudo me recuerdan la imagen de una sirena, evasiva, escurridiza, encantadora y tan llena de magia, que resulta imposible de alcanzar. Con frecuencia, el comportamiento de la persona Luna y Neptuno también suele ser así, es decir, extremadamente evasivo y muy poco dado a comprometerse, pero, ¿tenemos que hablar de esto precisamente ahora?, preguntará la persona Luna y Neptuno, intentando no solo eludir cualquier compromiso, sino también todo cuanto pueda resultarle desagradable. Normalmente, las personas Luna y Neptuno siempre intentarán evitar los temas desagradables, así como comprometerse a sí mismos en cuanto a sus verdaderos sentimientos. Al absorber los sentimientos y las emociones de todos cuantos les rodean, estas personas se sumergen en cualquiera de los acontecimientos que puedan tener lugar a su alrededor. Se convierten en una especie de esponja psíquica y se empapan hasta tal punto de las vivencias de los demás que llega un momento en que se vuelven totalmente incapaces de establecer alguna diferencia entre aquello que forma parte de sí mismos y lo que no. Normalmente, suele existir una gran sensibilidad hacia cualquier tipo de sufrimiento. Luna y Neptuno puede sentir tanta pena por aquellos que pasan hambre en el mundo, como por la pobre viejecita de la esquina, y puede llegar a padecer con igual intensidad por un niño huérfano que por un perro callejero. Sin embargo, normalmente, estas personas suelen mostrarse incapaces de hacer nada al respecto y, sobre todo, aquellos con los aspectos inarmónicos con frecuencia encuentran este sufrimiento demasiado intenso como para poder soportarlo y tienden a evitar toda esta dureza intentando protegerse en los demás. El sujeto Luna y Neptuno casi siempre se identifica con la víctima y, al hacerlo, también siente pena de sí mismo. Compadecerse de uno mismo a menudo suele ser uno de los rasgos característicos de las personas con estos contactos. Se trata de una combinación extremadamente pasiva y el individuo necesitará enfocar sus energías hacia otros puntos de su carta natal. Marte, por ejemplo, como medio de canalizar toda esa capacidad que posee para liderar, proteger y cuidar de los demás. Se dedique o no a salvar a los demás, con estos aspectos normalmente acostumbra a existir una gran compasión y empatía.
Y el sujeto suele disponer de una gran capacidad para ponerse en el lugar de otras personas. La figura materna o, como señalan Carter y Arroyo, algunas veces también la figura paterna, puede llegar a personificar a Neptuno de muchas formas distintas. El niño puede sentir esta figura como literalmente perdida, vivirla como una quimera, o bien, contar con ella solo en ciertas ocasiones. Algunas veces puede existir inestabilidad mental y, otras, los padres pueden haber tenido algo de místicos o de artistas y no haberse preocupado por ninguno de los asuntos de índole práctica o terrenal. Sin embargo, lo más normal es que, por una o por otra razón, el niño tienda a experimentar a su madre como a una víctima y, con frecuencia, tenga algunos problemas a la hora de establecer sus límites con la figura materna. Normalmente, la persona Luna y Neptuno suele sentir lástima por ella y se identifica plenamente con su sufrimiento. Con esta combinación, tanto el principio materno como el sexo femenino en general, casi siempre acostumbran a estar muy idealizados y las personas maternales suelen ejercer una profunda influencia sobre el sujeto. En algunas ocasiones, pueden existir verdaderos deseos de una maternidad real. Pero, en otras, Luna y Neptuno puede llegar a mostrarse sumamente propensa a sufrir un verdadero lavado de cerebro por parte de otras personas. Dado que el sujeto tiende a mostrarse tan indeciso en cuanto a la verdadera naturaleza de sus sentimientos, este puede ser fácilmente inducido a creer que está sintiendo algo que en realidad no siente. Los sentimientos y emociones de las personas Luna y Neptuno pueden ser traicionados con gran facilidad. Con estos contactos existe una gran tendencia al escapismo y, quizás, esta sea la forma en la que estas personas se protegen a sí mismas. Con frecuencia, el sujeto se sentirá muy atraído por todo cuanto es bello y refinado y, al mismo tiempo, sentirá una profunda aversión hacia todo lo grosero, lo violento y lo vulgar. Normalmente, el individuo intentará ignorar todo cuanto pueda resultarle desagradable y si tiene que enfrentarse a alguna situación conflictiva, seguramente preferirá refugiarse en su fantasía o evadirse ante el televisor. Puesto que la mayoría de los aspectos de la Luna y de Neptuno se hallan asociados con la imaginación, sin duda alguna la unión de estos dos planetas resultará muy imaginativa. Si a este respecto le preguntamos a alguien con algún aspecto armónico entre estos dos planetas, seguramente nos dirá que no se pasa la vida fantaseando ni soñando despierto. Pero, lo que sucede realmente es que estas personas tienen tanta facilidad para desconectarse de este mundo que ni siquiera son conscientes de ello. Los aspectos entre la Luna y Neptuno, al igual que sucede con la mayoría de las combinaciones de Neptuno, acostumbran a ser muy comunes en las cartas natales de las personas con una gran creatividad, así como en la de los actores, aunque también es cierto que, por sí misma, esta combinación suele ser demasiado retraída como para trabajar bajo los focos. El actor no solo es capaz de transmitir una gama completa de emociones humanas a través del papel que interpreta, sino que también es capaz de meterse de lleno en su papel. No tiene por qué comprometerse personalmente en la lucha, pero, sin embargo, puede llegar a reflejar un sinfín de situaciones de la vida real. Por ejemplo, Shirley MacLaine tiene una conjunción de Sol y Marte en su casa 8 y ha personificado algunos de los temas sexuales de esta posición interpretando el papel de prostituta en muchas de sus películas. Un actor también refleja los sentimientos colectivos. El cine y el teatro personifican la mitología y la cultura del momento. Las personas con algún aspecto inarmónico entre la Luna y Neptuno a menudo suelen tener algo de parásitos. Normalmente, el individuo anhela alcanzar una comodidad y un bienestar y no suele resultarle demasiado difícil acostumbrarse a vivir a expensas de cualquiera que, al menos en apariencia, pueda llegar a proporcionarle este tipo de vida. Como indica Arroyo, existe un gran apetito emocional y una gran necesidad de confort y de cuidados que resultan muy difíciles de saciar ya que ningún ser humano, con todas sus debilidades e imperfecciones, puede ser capaz de satisfacer plenamente la imagen de generosidad y de abnegación que las personas Luna y Neptuno proyectan en los demás. Y, como Arroyo sigue diciendo, la persona Luna y Neptuno necesita a alguien o algo a quien adorar, más que esperar a que sean los demás quienes ellos profesen esta devoción. Con esta combinación, a menudo suele existir un gran deseo de fundirse con el cosmos y con la madre, así como de volver a refugiarse en el útero del que uno ha nacido.
Fuera como fuese la infancia o incluso el pasado reciente, el sujeto Luna y Neptuno siempre tiende a idealizarlo todo y a tejerse fantasías a su alrededor. Sediento de un futuro mejor, al mismo tiempo que idealiza el pasado, con frecuencia le resulta muy difícil poder llegar a comprender el presente. A menudo, las personas Luna y Neptuno suelen sentirse insatisfechas con respecto al tema del hogar. Al igual que aquellos con Neptuno situado en el fondo del cielo, el sujeto Luna y Neptuno siempre sentirá el deseo de construirse un hogar ideal. Un lugar que no solo le resulte tranquilo a nivel emocional, sino que, en un sentido físico, también le resulte seguro, cómodo y hermoso, es decir, un puerto en el que el individuo pueda echar sus anclas. Normalmente, suele existir una faceta muy tímida y retraída entre las personas Luna y Neptuno que, junto a esa sensación de poder llegar a ahogarse en sus propios sentimientos, contribuirá al deseo de crearse una especie de refugio al que poder retirarse. Esta es una excelente combinación para aquellas personas cuyo trabajo esté relacionado con la construcción de la casa ideal. Y, ello, tanto a un nivel emocional, como es el caso de los trabajadores sociales, quienes intentan encontrar un hogar ideal a los niños marginados, como a un nivel físico, como es el caso de los decoradores y de los diseñadores de interiores. Pequeño constructor, hijo de... ¡Au! Yo inventé al hombre que creó la realidad en la que estás parado. Sí, yo hice las estrellas que fueron el carbono en los ovarios de tu madre. Yo no pedí nacer. Bueno, es todo.